un poquito este tema, les decía, era para tratar de sacar de nuestra mente de que el hecho de que nosotros hemos estudiado esta carrera no nos convierte en propietarios del concepto de auditoría. Ya les dije que la auditoría es un concepto amplio, ¿ya? Que está direccionado a todas las ramas, ¿ya? Entonces, normalmente cuando nos decía en cualquier examen, en cualquier pregunta que hacíamos, sobre todo en defensa, sobre qué es auditoría, la mayoría de los estudiantes decía es el arte de revisar contabilidades. O sea, la auditoría es otra cosa, ¿ya? Otro elemento es auditoría financiera. ¿Ya? La auditoría financiera ya es solo una rama de lo que se hace auditoría. Es más, nosotros no somos exclusivos en este tema, ¿no? O sea, nuestra profesión. A mí me gusta utilizar el concepto legal que da la Contraloría como máxima autoridad del Estado de auditoría, y esto está en la SNAC. Para la SNAC dice, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. En otras palabras, si nosotros analizamos cuando hacemos auditoría, nos han enseñado que un hallazgo tiene 5 partes, ¿no? Lo que es condición, criterio, causa, efecto y la recomendación. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué estamos hablando de entre lo que estamos examinando y criterio? En otras palabras, la condición y el criterio. Entonces, para esto yo les hablo en temas formales, legales. No podemos observar algo que no está escrito o no tiene un respaldo, excepto en una auditoría que es la operativa, que normalmente o muchas veces no vamos a encontrar criterios. Pero esto es en todas ramas del saber, ¿ya? Incluyendo un tema penal. O sea, no hay delito si no hay prueba. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre en contaduría. Yo no puedo observar algo que no esté normado, que no esté debidamente establecido, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la Contraloría, el tema del criterio es clave, ¿ya? Normalmente se dice que no hay un elemento o un atributo que sea más importante que el otro, que todos son iguales. No, pero nosotros en la Contraloría no podemos observar si no hay criterio. Es decir, que no podemos definir algo si no está previamente establecido. No se olviden que Bolivia es un país que adopta el derecho humano como base de su jurisprudencia. Es decir, todo lo que escribe en materia legal está basado en el derecho romano. Y para que exista el derecho romano, todo tiene que estar escrito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si en la misma Constitución se establece que nadie puede prohibirse de hacer lo que no prescribe la ley. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos han peleado para que no se incorpore el delito de negligencia médica. Por lo tanto, no es delito. Y también les comenté que la legitimación de ganancias ilícitas, que en Bolivia debería incorporarse, el año 91 se incorpora recién en el 97. Es decir, que el lavado de dinero en Bolivia recién es delito a partir del 97. Los delitos de corrupción como tal recién es a partir del 2010. Los delitos de terrorismo recién es a partir del 2011. Los delitos financieros son recién a partir del 2013. Entonces, estos cuerpos de delito van creciendo, ¿ya? El año pasado se quiso incorporar un delito, ¿no? Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero no, la gente no quiso, por lo tanto no es delito en Bolivia, ¿ya? Aunque dudo mucho que quien financie este tipo de cosas en Bolivia, ¿no? Entonces, otro elemento, cuando hablamos de los atributos de auditoría, es la recomendación. La recomendación normalmente debería tender a eliminar la causa, por qué ha ocurrido la observación. Y normalmente en todos los trabajos que se hizo de auditoría, ¿ya? Alguna vez les comenté que en este tema que estamos viendo, ¿ya?
en Bolivia, las firmas más grandes de auditoría, PricewaterhouseCoopers, KPMG, nadie se mete con el sector público, porque la Contraloría es bastante dura en las emisiones de los papeles de trabajo y de las auditorías. En Cochabamba, las tres firmas más grandes tampoco se meten con la Contraloría, que la Contraloría alguna vez los observó y les pidió a las empresas que les pagaron sus honorarios que se recuperen el dinero pagado porque el trabajo estaba mal hecho. ¿Ya? Y eso se debe a toda esta estructura que estamos viendo. ¿Ya? Ahora bien, hay un elemento que debemos tomar en cuenta cuando vamos a hacer auditoría. Les estoy hablando de auditorías formales, auditorías grandes, ¿ya? Auditorías que se revisan. Porque una auditoría en un pequeño comercio, en una pequeña fábrica, nadie revisa esa auditoría. Yo le puedo poner que ha sido abstención y si me pongo de acuerdo con el dueño, lo dejamos así. Es una empresa unipersonal, ¿quién más me va a cuestionar? No me cuestiona ni el colegio de profesionales, no me cuestiona ni jueces, no me cuestiona nadie cómo está hecha esa auditoría. En cambio, las auditorías que estamos viendo ahora, que son las formales, las grandes, hay que considerar dónde se hace esta auditoría. Por ejemplo, ¿qué pasa el cuerpo diplomático? O sea, Bolivia tiene embajadas en todo el mundo, pero todas las embajadas se manejan de manera diferente. Una cosa es la embajada de Rusia y otra cosa es la embajada de China y otra cosa es la embajada en Estados Unidos. ¿Ya? Obviamente se les paga con dinero boliviano a estas personas, pero tienen que aplicar normas de sus países. ¿Ya? Pero las rendiciones de cuentas las hacen en Bolivia. Ahora, ¿cómo se audita eso? Es bastante especial. Lo mismo, ¿cómo auditamos el órgano judicial? O sea, les estoy comentando algo que siempre hubo anteriormente. Yo les comenté, trabajé 12 años en la Contraloría. Y la vez que me mandaron a Sucre a hacer auditoría a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, llego allá y el presidente me dice, usted no puede entrar, usted es del Poder Ejecutivo. Yo le digo, no, yo puedo entrar porque empezamos un tema y si no me dejan entrar, inmediatamente hago requerimiento fiscal, o sea, como Contraloría. ¿Ya? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la ASFI, en ese entonces era la Superintendencia de Bancos. Cuando voy, el director de la ASFI, de la Superintendencia de Bancos, me dice, usted no puede entrar, yo no recibo dinero del Estado, soy autárquico. Le digo, me tiene que dejar entrar porque soy de la Contraloría y tenemos acceso irrestricto a toda la información del sector público. Y estoy hablando de un director que me dice, no, yo no soy sector público. Al día siguiente, la Contraloría tramita una orden de apremio contra este director por impedir el trabajo de la Contraloría. Entonces, ni bien se lo detiene al señor, inmediatamente llama a su asesor legal, llama todo y dice, déjenle entrar, tienen acceso. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no conoce este tema, ¿no? Lo mismo este tema del sector salud, del sector educación, las Fuerzas Armadas, la policía, la universidad. Hasta el día de hoy existen dudas respecto a si que la Contraloría debe entrar o no, si la Fiscalía debe entrar o no. En Potosí, la Fiscalía ha pedido información a la universidad respecto a quienes eran miembros de la PUL en el año 2019. Inmediatamente salta la universidad y la Universidad de Santa Cruz, la Universidad de Cochabamba, dice, en apoyo a la autonomía, ¿por qué están pidiendo información? Que la Fiscalía sí puede pedir información. ¿Ya? La Fiscalía ha allanado a la universidad en Santa Cruz. Y bien no ha entrado policía, pero ha estado la Fiscalía, ha estado. Pues la Fiscalía tiene sus papeles, la Contraloría tiene su papel. Los gobiernos autónomos igual se oponen a muchas cosas. En todos estos aspectos, ¿ya? El año pasado salió una ley y digo, nadie le ha dado mucha importancia a esta ley. Esta ley es anterior a la 1392, que era de fortalecimiento de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que es una ley que en Bolivia se han opuesto los comités cívicos, se ha opuesto la ciudadanía, ha habido paros, bloqueos, manifestaciones, hasta que el fin del gobierno, digo, no sale. Pero el día viernes de la anterior semana, el ministro de Justicia dice, esa ley tiene que salir porque nos afecta como país. Y nuevamente la ha mandado al poder, al órgano legislativo, a la Asamblea.
para que traten esa ley, porque tiene que haber. Pero esta ley, que es más interna nuestra, ¿ya? Porque esta ley 1390 es la ley de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Es una ley que fortalece la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Si la gente se opone tanto a la que exista esta ley, imagínense, nadie ha dicho nada de la aprobación de esta. ¿Ya? Y les explico cómo funciona esta parte. ¿Ya? Bien, esta ley aclara en un punto de quiénes son servidoras y empleados públicos. Y acá dice servidora o servidor público, es toda persona que presta servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. Se incluye bajo este término también a quienes prestan servicios en, y empieza a detallar las entidades, instituciones y empresas públicas. Primero, dice el órgano judicial, ¿ya? El órgano judicial, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano electoral, la Fiscalía General del Estado, que muchas veces no se consideran funcionarios públicos, ¿no? El defensor del pueblo, la Procuraduría General del Estado, que cree estar por encima del Estado. Lo que hace esta ley es simplemente agarrar y decir, señores, ustedes son empleados públicos. ¿Ya? Con esto ya se está aclarando y no que el procurador se siente más que el contralor, que el procurador se siente más que el fiscal, ya no hay eso, todos son del mismo lado. Además dice servicio exterior, estamos hablando del escalafón diplomático, el magisterio público, el servicio de salud pública y la seguridad social. Aquí había un conflicto con, por ejemplo, el seguro universitario. Los trabajadores del seguro universitario decían, nosotros no recibimos sueldo del Estado. En otras palabras, somos privados. ¿No? Con esta ley se aclara y se les dice, señores, ustedes son servidores públicos. ¿Ya? Las entidades públicas autónomas, las autárquicas y descentralizadas. Autárquica, por ejemplo, es el Banco Central, la ASFI. La ASFI no recibe un centavo del Estado. El Banco Central no recibe recursos del TGN, se mantiene independiente. Pero igual son entidades públicas, son funcionarios públicos. ¿A esto qué quiere decir? Que ellos están administrando fondos públicos. Y están sujetos a auditorías. No es que se libren de esto. También los gobiernos de las entidades territoriales autónomas, las universidades públicas. Si ustedes preguntan, sobre todo los docentes, la mayoría le va a decir que no son empleo público. ¿Qué le está haciendo? Usted es empleo público. Las Fuerzas Armadas y la policía. Por más de que tenga su propio escalafón, su propia disciplina militar, su propia disciplina policial, igual son empleados. A esto se está diciendo que llegue el control. Pero también dice empleada o empleado público. Es toda persona que presta servicios en empresas públicas de carácter estratégico. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas públicas? Por ejemplo, yacimientos. Los ejecutivos de yacimientos ganan 3 veces más que el presidente. Un piloto de BOA gana más que el presidente. El gerente general del Banco Unión gana mucho más que toditos ellos. Pero dice, igual es empleado público. Dice, y en entidades o organizaciones en que el Estado tenga participación patrimonial. Por ejemplo, les comenté que yo estuve en la Bolsa de Valores. Es una sociedad anónima que representa, si quieren, una oligarquía financiera en el país. ¿Ya? Pero, sin embargo, el Estado, en la década del 90, y a principios del 2000, ha absorbido la quiebra de 23 bancos. Y estos bancos eran accionistas, o digo, inversionistas, tenían títulos, acciones en la Bolsa Boliviana de Valores. Pero como el Estado ha pagado sus pasivos, ha pagado lo que son las cajas de ahorro de la gente, ha devuelto, se ha quedado también con las inversiones de esos bancos. Pues el ministro de Economía nombra al 60% de los directores de la Bolsa Boliviana de Valores. La Bolsa Boliviana de Valores dice, pero señores, nosotros no somos públicos, sí son privados, pero el Estado tiene participación. Lo mismo ocurre en el Banco Unión, el gerente gana más de 100.000 bolivianos en el banco.
Pero antes decían, no, no somos empleados públicos. Eran, no eran, ahora sí son, aquí está clarito. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Ya? Esta materia es más de carácter legal. En el Banco Unión, el año 2017 y 2016 hubo un desfalco, un robo de 5.600.000 dólares. Hasta ese entonces, el Banco Unión no tenía claro si sus funcionarios eran empleados públicos o no. Y en su ley pusieron que los empleados del Banco Unión no son servidores públicos. Ya deja de entrar, licenciado. Entonces, ¿qué pasa cuando se inicia el juicio? Se inició por delitos financieros. El tratamiento del delito financiero es diferente al tratamiento de un delito de corrupción. A ver, les doy un ejemplo. ¿Qué pasa en la alcaldía? Por ejemplo, en la alcaldía de Santa Cruz. Encuentran en el Departamento de Recursos Humanos temas de corrupción de ítems fantasma. Se ataca al jefe de Recursos Humanos, a los involucrados y también al alcalde, que es la cabeza. En una entidad se comete algún tema de corrupción, les digo, ¿no? Ataca hasta la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, en este caso del Banco Unión era un delito financiero, solo se ataca al que cometió el delito. Pero ahora que se aclara que el funcionario del Banco Unión es empleado público, independientemente cuánto gane, independientemente si está con la Ley General del Trabajo o el Estatuto del Funcionario Público, igual es empleado público. Por lo tanto, cualquier acto irregular que cometa puede ser considerado corrupción. Y la corrupción es diferente al delito financiero, diferente a delitos filiales, diferente a muchos delitos. Entonces, esto hay que tomar en cuenta cuando se hace la auditoría y se encuentran responsabilidades. Bien, hay otro tema que cuando uno hace auditoría, ¿ya? Y sobre todo las auditorías que vamos a ver más adelante, se arma normalmente un legajo considerado legajo permanente. Este legajo permanente, ya, en otras palabras, es el ordenamiento jurídico administrativo. Hace rato di el ejemplo de que vamos a auditar, por ejemplo, el tema de algo que está pendiente, que nadie se mete, porque es un absurdo hacer una auditoría, gastar tanta plata, de esa denuncia que le pusieron los concejales al exalcalde por comprar alimentos de una empresa que no tiene. Entonces, para hacer esa auditoría hay que armar todo esquema. El alcalde ha dispuesto la compra de alimentos por la modalidad de compras menores. No necesita cotización, no necesita nada, solo su firma. Yo autorizo que se compre de esta empresa. Listo. Entonces, es un proceso de contratación, pero para armar este ordenamiento jurídico administrativo de esa auditoría, tenemos que ver que esta modalidad de compras menores está normada por el subsistema de contratación, del sistema de administración de bienes y servicios, de la parte sistémica de la ley SAP. Y esta parte está regulada por la Constitución Política del Estado, que establece quién hace este tipo de control. Pues en la Constitución Política del Estado dice que la Contraloría hará la auditoría a la administración de las entidades públicas. ¿Qué está haciendo aquí el alcalde comprando cosas? Está administrando. Entonces, para hacer este esquema, ¿ya? Definir el ordenamiento jurídico administrativo. Y aquí se me ocurre este otro. Por ejemplo, hay un subsistema de personal. Sistema de presupuestos, sistema de programación de operaciones. ¿Qué es este? Sí, la SAP. No me da para cargar ya. Este sistema, por ejemplo, del sistema de administración de personal, tiene 5 subsistemas. Y uno de esos subsistemas es el tema del control de personal. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer auditoría solo al control de personal. Por ejemplo, esa auditoría de ítems fantasmas en Santa Cruz, yo voy a hacer auditoría a la presencia de esos funcionarios que demuestren que han trabajado para que se les pague. Entonces, ¿qué es un subsistema?
control de asistencia. Para hacer esa auditoría tengo que saber qué es el control de asistencia, tengo que saber qué es el sistema de control de la SAP, del sistema de administración de personal, tengo que saber qué es este sistema, porque de esto voy a vincular a una responsabilidad, puede ser civil, penal, administrativa, ejecutiva. Entonces tengo que conocer todos estos elementos para hacer esta auditoría. ¿Este concepto cuál es? Ordenamiento jurídico administrativo. ¿Para armar qué? El legajo permanente. Si voy a hacer una auditoría tributaria, normalmente la auditoría tributaria forma parte de la auditoría financiera, ¿ya? Tengo que hacer un esquema igual. Por ejemplo, la ley va a ser 843, pero si voy a hacer sistema, que es el impuesto a la renta sobre utilidades, voy a ver otra ley, que es la ley 1606. Hay decretos reglamentarios, hay normativas, hay sistemas, subsistemas de soluciones ministeriales, de soluciones normativas de directorio. Es decir, tengo que hacer un esquema de este. ¿Para qué? Aquí tengo que saber qué es lo que voy a auditar. ¿Ya? Aquí lo que está de ojo son auditorías que nosotros conocemos, ¿ya? Porque llevamos en la universidad. De financiera llevamos Audi 1, Audi 2, gabinete, llevamos y toda la parte contable, costos, tributos, auditoría tributaria, todo esto. Entonces, cuando hacemos esta auditoría, ¿cuál es el objeto? El objeto es que auditamos. ¿Ya? Es decir, ¿dónde llega nuestra auditoría? En una auditoría auditamos estados financieros. Es decir, auditamos contabilidad y sus respaldos. Porque los estados financieros es un resumen de la contabilidad. Pero ¿cuál es el criterio de esto? ¿Para qué hacemos la auditoría financiera? Para ver que los principios que estamos aplicando en la contabilidad están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué sale de este trabajo? Normalmente un dictamen, una opinión. A ver, veamos este dictamen. Este dictamen es de CRE. CRE es una cooperativa rural de electrificación. Es como una cooperativa, como Comteco, pero esta es el equivalente a ELTEC en Santa Cruz. En Santa Cruz todo es cooperativa. Por lo tanto, empresa privada. Los párrafos que están viendo acá son los estándares que nos enseñan en Audi 1, Audi 2 o en gabinete. ¿Ya? La primera que hemos examinado, el balance general, el estado de operaciones, de evolución del patrimonio y flujo de efectivo. ¿Ya? Estos estados financieros y sus correspondientes notas son responsabilidad de la gerencia. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. En el siguiente punto, dice, efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con ¿qué? Normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Estamos hablando de ¿qué? De las NAGA. Ahora, cuando damos nuestra opinión, decimos cómo está expresado los estados financieros. Y concluimos con esta frase. De acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. Pues como ven, la auditoría que estamos haciendo, la financiera, nuestro criterio es principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y en base a qué hacemos esta auditoría? En base a las NAGA, normas de auditoría generalmente aceptados, y sacamos un dictamen o una opinión. Pero ¿qué pasa en un banco que ya tiene otro tipo de regulación? Por ejemplo, cuando da el dictamen, dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente todos los aspectos materiales, la situación financiera del Banco Unión al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con normas contables emitidas por la ASFI. Aquí ya no hay principios de contabilidad. Pues la auditoría la estamos haciendo en base a qué norma. ¿Ya? Estamos haciendo, si bien en base, como dice Fundamentos de la Opinión, a normas de auditoría generalmente aceptados en Bolivia. ¿Ya? Y con las normas emitidas por las. Entonces, acá
ya es diferente, ¿no? Porque aquí estamos haciendo auditoría en base a otras normas. Pero en general en Bolivia, sector privado, hacemos en base a principios de contabilidad general aceptados. Ahora bien, ¿qué hemos dicho que es la parte importante aquí? El tema del criterio. Este criterio, estamos viendo acá, ¿ya? Es la base para medir la auditoría, por si acaso. Pues, nuestro dictamen va a estar en función a si los estados financieros cumplen principios contables. En cambio, la gestión, la auditoría de gestión o las auditorías operativas, ya no auditamos aquí estados financieros, ni contabilidad, aquí auditamos programas, sistemas, actividades, procedimientos, procesos, o cualquier situación administrativa podemos auditar. Pero, ¿cómo vamos a medir lo que estamos auditando? Para ver si son eficaces, para ver si son eficientes, económicos o efectivos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esto? Un informe, ¿ya? Van a ver que es un informe. Ahora hay una auditoría que se llama auditoría de calidad. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta auditoría? ¿Para qué hacemos esta auditoría? Para ver cumplimiento. Para ver cumplimiento a los sistemas de calidad, a la familia de normas ISO 9000. ¿Y qué es el resultado de aquí? Una no conformidad. ¿Qué podemos auditar acá? ¿Cuál sería el objeto? Son bienes, pueden ser procesos, pueden ser servicios. Por ejemplo, en Bolivia hay algunas tiendas que mucho hay fuera de Bolivia, los famosos outlets. Y uno de los outlets famosos aquí es el de Fair Play, por ejemplo, de heroínas. ¿Qué significa el outlet? Que va a vender productos no conformes de esas grandes fábricas. ¿Ya? Por decir, las zapatillas que tienen algún defecto, ¿ya? Ese defecto que no ha pasado el control de calidad, ha sido rechazado y eso venden a unas empresas. Lo mismo ocurre con un outlet que hay de ropa en la calle Mayor Rocha y otra en el Temporal, que vende ropa no aceptada por las grandes cadenas de ropa en Estados Unidos, que ni siquiera a veces son ropa procesadas o fabricadas en Estados Unidos, sino ropa que han hecho en la China, en la India, en Indonesia, en El Salvador, en Costa Rica, en el Perú, en cualquier parte. Que los americanos cuando reciben esos productos hacen una auditoría de calidad. ¿A qué? Al producto. Y lo que no es conforme se rechaza. Y esto se vende a mitad de precio, cuarto valor, etc. ¿Ya? También hay auditorías, por ejemplo, las médicas. ¿Qué es lo que auditamos acá? Ver si se ha cumplido con el procedimiento, con el protocolo. ¿Qué criterio? ¿Dónde está normado ese procedimiento, ese protocolo? En el reglamento del Colegio Médico, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud. Pues si se ha cumplido el procedimiento, el protocolo, eso es ver en la auditoría médica. ¿Qué sale de acá? Un informe. Ahora, hay muchas cosas que no son aceptadas. Por ejemplo, la OMS nunca validó el tema de la vacuna rusa. Los rusos cuando sacaron su vacuna, dice, aquí está esta vacuna y funciona. ¿Quiénes quieren comprar? Empezó la Argentina, Bolivia, empezaron varios países a comprar la vacuna rusa. Pero ¿qué pasa? La OMS dice, no está en el protocolo y procedimiento aceptado por nosotros. Los Estados Unidos aprovechan esa situación, dicen, no, aquí entre Estados Unidos está con vacuna rusa, no pasa. ¿Quién define esto? La OMS, la OEPS. ¿Ya? Ahora, esto va más allá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, el Colegio Médico en Bolivia, también el Ministerio, en primera instancia, determinó que, por ejemplo, alguien agarró y dijo que habría que consumir dióxido de cloro, otro que consumir ivermectina,
Entonces, ningún médico podía recomendar esto en una receta. ¿Ya? Cómprenlo por debajo, pero no puedo firmar. Porque ¿qué pasa si sucede algo y dentro de los procedimientos y protocolos están prohibidos? ¿Ya? O ni siquiera no prohibidos, sino no permitidos nada más. No están en la lista de medicamentos esenciales. ¿Ya? Es como, por ejemplo, el famoso Mentizan en Bolivia, no forma la lista de medicamentos esenciales. La gente lo compra en la calle, lo compra en todas las partes porque piensa que funciona. Pero los médicos no lo recomiendan, no escriben. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si ellos escriben algo de esto y sucede algo con algún paciente que tiene algún problema? Dicen, hay que revisar el procedimiento y protocolo. Ahí sí tendría problemas. ¿Ya? Entonces, estos son tipos de auditoría que lo que estamos haciendo es la comparación del criterio. Por ejemplo, hay auditorías de obras públicas. De estas auditorías podemos hacer, ¿qué podemos auditar? El contrato, la construcción, el diseño, el pliego de especificaciones o los pagos. No podemos auditar todo, tenemos que elegir qué. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio? Como es entidad pública o obra pública, va a ser el Decreto Supremo 181, que es la SAPS. ¿Y de esto qué va a salir? Un informe. ¿Ya? Entonces, el esquemita que hemos hecho, por ejemplo, de las SAPS, ¿ya? Tenemos que ver qué vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, las auditorías especiales que nosotros vemos también en la universidad, dentro de lo que es seminario. ¿Ya? Seminario superior antes se llamaba auditoría gubernamental. Pero esta auditoría, ¿cuál es su objeto? Ver cumplimiento de qué? Disposiciones legales, normas, contratos. ¿Cuál es el criterio? Ver si cumplen o si incumplen. Y los dos hay que mencionar. Si cumplen, hay que mencionar. Si incumplen, también. ¿Qué va a salir de aquí? Un informe. Y finalmente la forense. La forense, ¿cuál es su objeto? Identificar delitos de corrupción. La comisión de delitos de corrupción. Si no hay eso, no hay auditoría forense. Es lo mismo por decir que una persona que vaya donde el médico forense y diga ha sido víctima de violencia física familiar. Entonces el médico tiene que emitir un certificado médico forense, donde tiene que establecer que hay algún daño. El médico no puede extender un certificado y decir, usted está súper bien. No, el médico tiene que extender que se ha cometido un delito. Lo mismo que es en la auditoría. El equipo de auditores forenses tienen que sacar un informe demostrando que hay delitos de corrupción. Ahora, para hacer esta auditoría forense, nosotros no nos basamos en normas, no vamos a decir hemos hecho en base a NAGA, en base a normas de la ASFI, en base a NAC, no. Esta auditoría la vamos a hacer en base al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y esa Ley 1390 que fortalece y endurece la Ley Marcelo Quiroga. ¿Qué va a salir de este informe, de esta auditoría? Un informe. ¿Ya? Como ven acá, el único, bueno, hasta no hemos visto peritaje, pero la financiera es la única instancia de estas auditorías formales, porque el peritaje no es auditoría, el peritaje es peritación, es diferente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, este resultado, en temas de auditoría, donde en el lugar que hay dictamen u opinión, es en la financiera. El resto no, son informes. ¿Ya? Pero es porque, ¿en qué nos basamos para decir es opinión o dictamen? Porque aquí tenemos opinión en el primer paso. Aquí el segundo paso, en nuestra opinión. En los demás no hay. En una auditoría especial vamos a decir, ¿hay cumplimiento o hay cumplimiento? Pero no vamos a decir, en nuestra opinión, creemos que hay incumplimiento o no. Simplemente vamos a decir, se ha incumplido el contrato o se ha cumplido el contrato.
Y nunca vamos a decir se ha cumplido a medias o parcialmente. No, se incumplió o se cumplió. Y eso es lo que no entiende las personas. Más adelante vamos a ver algunas de estas auditorías, su origen. Pero ¿qué pasa? La gente a veces no entiende. Y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Mejor con este ejemplo. Okay, mejor con la siguiente presentación. ¿Ya? Licia, buenas tardes. Una pregunta. Dime. En su esquema había de las responsabilidades una rama de IBUL. ¿Eso qué significa, licenciada? En esa parte no lo entendí bien. A ver. En el esquema de... ¿Y esto? Sí, En este esquema. sí, de las responsabilidades del IBUL. Dice civil. Civil. Hay un errorcito. Civiles. Gracias. Civil. ¿Ya? Gracias, María, a ti. Veamos. Ya. Aquí nos vamos a quedar unos 3 días, yo creo, con esto, ver las diferencias que hay en 3 tipos de auditoría que llevamos en la facultad o en la carrera. De financiera hemos visto que parte de la financiera es la tributaria. ¿Ya? Tenemos 2 tribus, tenemos 2 auditorías financieras, tenemos gabinete y tenemos todas las contabilidades para hacer la financiera. Para la auditoría operativa, en la carrera tenemos una materia que es auditoría de gestión. O sea, muy grande es el nombre para lo que realmente es esta auditoría. Y la auditoría especial la vemos en seminario superior. Esa materia de auditoría especial, digo de seminario superior, antes era auditoría gubernamental. Por ahí ya no se ve, no hemos visto en la carrera cómo se hace, simplemente vemos la materia como tal. Y de peritaje prácticamente no hay, porque el peritaje es demasiado amplio. Pero vamos a explicarles el motivo de esto. Primero, si hacemos una pregunta al general de las personas que estudian auditoría, me van a decir, ¿qué es auditoría? Si yo pregunto, me van a relacionar necesariamente como una revisión de la contabilidad. Cuando en la práctica hemos visto que no es eso. Auditoría no es solo revisión de contabilidad. Una cosa muy diferente y que lo aclara la SNAC es el propósito. ¿Ya? El propósito de una auditoría financiera, eso sí, es emitir opinión independiente respecto a si los estados financieros presentan razonablemente en todo aspecto significativo y de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector privado y principios de contabilidad integrada en el sector público. La situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, flujos de efectivo y evolución del patrimonio. En otras palabras, en la única auditoría que revisamos estados financieros y contabilidad es en la financiera. Revisamos contabilidad para medir qué principios de contabilidad general. ¿Ya? Porque en todas las auditorías podemos revisar contabilidad, pero con otros fines. ¿Ya? No para expresar una opinión si está bien expuesto o no está bien expuesto. Pues, ¿qué pasa en la auditoría operativa? Su propósito ya es diferente. Es decir, ¿para qué hacemos esta auditoría? Es para expresar una opinión independiente sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad de las operaciones. En cambio, la especial es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad. Aquí es diferente. Aquí estamos viendo el ordenamiento jurídico administrativo para ver si se cumple o no.
¿ya? Es decir, que también podemos ver otras normas, ¿ya? Por ejemplo, un reglamento de personal, un manual de funciones, cualquier elemento podemos ver acá, simplemente para ver si se cumple o no, ¿ya? Y esto es lo que quería comentarles hace rato. Por ejemplo, y la gente no entiende. La Contraloría va a la universidad y hace una auditoría. ¿Ya? Sale una ley financiera, donde dice, cuando aprueban el presupuesto, que ninguna entidad del Estado pública, ¿ya?, podrá pagar a sus ejecutivos un salario que sea igual o superior al que percibe el presidente. Eso salió. Y resulta que en la universidad, con ese criterio de que no somos empleados públicos, se pagaron por encima del salario del presidente. Entonces va a la Contraloría y hace una auditoría para ver qué, el cumplimiento de una norma, de una disposición legal. ¿Cuál era la disposición legal? La ley financiera. Entonces la Contraloría, ¿qué dice? Hemos revisado, hemos emitido una opinión, ¿ya?, respecto a que hemos revisado, por decir, 2.000 puestos de trabajo, o si quieren, ítems de la planilla, y resulta que se percibe la existencia de que 200 o 300 han cobrado por encima del precio, incumpliendo la ley. Listo. Por lo tanto, hemos dicho, como estaba en ese esquema que me han observado, estamos observando que una ley, ¿no? Pero ahí abajo había tipos de responsabilidades. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? La civil, que devuelvan la plata. Entonces, en la universidad reciben los informes la gente y empiezan, por decir en derecho, a contratarse abogados laboralistas. Para decir, yo he cobrado eso porque es un justo precio a mi trabajo, es un justo precio a las labores que desempeño. Yo doy clases puntuales, yo doy, y de acuerdo a la Constitución, el trabajo se debe pagar. Y otros le meten la historia de Chicago, toda la historia. En fin, eso no está diciendo el informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría está diciendo simplemente si ha incumplido una ley. Esa ley dice que nadie debe percibir un salario mayor a este. Y listo, ¿no? O sea, no hay dónde más objetar. Entonces, que hagamos un descargo con 1.000 cosas, ¿ya?, que se contraten equipos especializados de abogados, de auditores, ese informe nunca va a desvirtuarse porque se ha incumplido una ley. Así de sencillo es este trabajo. La forense, su propuesta es emitir una opinión independiente sobre presuntos hechos de corrupción vinculados al área financiera y también delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Auditoría forense es más compleja que una auditoría especial. A ver, yo tenía una compañera de curso en la universidad que justamente fue la contadora de una empresa que distribuía el gas en Cochabamba, Ecogas. Pues cuando hacemos la auditoría forense, usamos los asientos contables simplemente como referencia, ¿ya? No estamos diciendo que el asiento está mal, que está mal expresado la situación económica financiera, sino lo que estamos mostrando que en ese asiento hay delitos de por medio. A ver, les doy un caso. Resulta que Emcogas, objeto de fortalecer su patrimonio, recibe la donación de un accionista privado de un terreno. De ese terreno, el gerente financiero administrativo instruye de que se le hagan 3 avalos. Le hacen 3 arquitectos. Uno le pone 1.100.000, otro le pone 1.200.000 y otro le pone 1.300.000 dólares. Entonces, sobre la base de estos 3 avalúos, este gerente le instruye a la contadora que por prudencia, por principio de prudencia contable, registre $1.000.000 esa donación. Pero resulta que analizando la situación, ese terreno costaba $40.000, solo que 3 personas dieron su percepción sobre ese elemento. Pero al margen de eso, ese terreno nunca fue transferido a favor del Emcogas. Siempre estuvo a nombre del propietario, ¿ya?
solo que contablemente se incorporó. Entonces, esta persona, cuando hacemos la observación y decimos que mediante este comprobante se fortalece el patrimonio de Emcogas, creando ficticiamente un patrimonio de más de $1.000.000, o de $1.000.000, cuando en realidad nunca se transfirió el bien y tampoco ese terreno vale esa cantidad. Y se lo utilizó simplemente para poder mostrar ante la bolsa de valores que tenía patrimonio y emite bonos con respaldo de ese patrimonio. Entonces, cuando hacemos la auditoría forense, decimos que el gerente financiero ha inducido en error al contador al instruirle que contabilice algo que no era correcto y que ese era un delito, ¿no?, de conducta antieconómica. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, esta contadora me dice, pero a ver, demostrame que yo he hecho mal el asiento. Le digo, pero no interesa el asiento. Y ella me dice, yo he hecho lo que debería hacer cualquier contadora. He hecho sobre la base de respaldos de 3 informes. Tu asiento no es el motivo del problema, es la acción. ¿Ya? Es la auditoría forense, estamos haciendo la acción, no a tu asiento. Y hasta el día de hoy han pasado como 15 años, porque producto de esa auditoría forense se intervino en Emcogas y se creó Yacimientos Transportes. Entonces esta persona hasta el día de hoy me dice, ¿pero dónde he hecho mal mi asiento? Y yo le digo, no está mal tu asiento está bien. Es la acción que va sobre tu asiento, que ha hecho el gerente financiero, porque él está involucrado. Y él dice, ¿por qué lo ha metido a mi jefe en esto? Le digo, tú has hecho lo que tu jefe te ha dicho. Ahí no está el problema. El problema está que tu jefe sabía que ese terreno no valía $1.000.000. Y tu jefe también sabía que ese terreno nunca se había formalizado la transferencia en favor de Emcogas. Y con ese terreno ustedes han hecho estafa. Entonces es diferente, no es el asiento si está expuesto o bien o mal expuesto, sino es la acción. ¿Ya? Esa es la auditoría forense. El peritaje es emitir una opinión independiente sobre estudios específicos, aquí ya requeridos judicial o extrajudicialmente. Cuando hablamos de extrajudiciales, que la fiscalía puede hacer. Ahora, este es un tema que está inmerso en todo proceso del peritaje. A ver, se ha dado un caso de un feminicidio, no sabemos todavía si es feminicidio, que ha sucedido en La Paz con una persona llamada Valeria. Entonces, esta persona la han encontrado ayer. Han encontrado el cuerpo de un delito. Entonces, inmediatamente, cuando se ha hecho la denuncia, la Fiscalía ha pedido que vaya el IDIFE, el Instituto de Investigaciones Forenses, con sus unidades de levantamiento legal del cadáver, con sus técnicos, que puede ser si encontraban bala, tenía que ir el de balística, tenía que ir el psicólogo forense, el dibujante, tiene que ir el fotógrafo, todo el mundo va. ¿Ya? Entonces no va un perito, van muchos peritos. Y en un proceso hay muchos de estos peritos, pero van a instancia del fiscal o del juez. ¿Ya? Por decir, agarran, dice, tenemos conocimiento de que en tal lugar se está procesando droga. Entonces el fiscal dice, tenemos que ir con alguien más. Iremos con la PLCN, que a ellos les compete, y que vaya un fiscal antinarcóticos. Pero alguien tiene que ir, ¿ven? O sea, pero a estas instancias que apoyan esta labor se llaman peritos. Y los peritos tienen que coadyuvar en la investigación. Ahora bien, estas auditorías, estos trabajos, ¿con qué alcance se hacen? Por ejemplo, cuando hablamos del alcance, estamos hablando del periodo, de la significatividad, de lo que vamos a auditar. Una auditoría financiera se hace de toda una gestión económica. ¿Ya? Si es sector comercial, financiero, de servicios, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si es industrial, del 1 de abril al 31 de marzo. Si es minera, del 1 de octubre al 30 de septiembre. Y si es sector agropecuario, del 1 de julio al 30 de julio.
pero tiene que ser toda una gestión económica. ¿Ya? Tiene que ser una gestión completa. Ahora, cuando hacemos auditoría financiera, siempre ponemos los estados financieros comparativos. Nos han puesto a hacer auditoría del año 2020, pero ponemos la información del 2019. ¿Por qué? Porque el cierre del 2019 constituye la apertura del 2020. Entonces, ahí estamos indicando que esta gestión empieza con ese saldo y termina con otro. ¿Ya? Ahora, las operativas pueden abarcar un sector, pueden abarcar operaciones, programas, sistemas. Es decir, cualquier acto administrativo puede abarcar una operativa. ¿Ya? No es una gestión, si quieren, una área, una actividad, una función. No es estados financieros, no es toda una gestión. La especial depende de la definición del equipo de auditoría. ¿Ya? Aquí les comentaba el informe que se ha hecho en la universidad. Pues en la universidad se detectó que 250 personas o más personas, 700 personas en general, habían percibido por salarios por encima de lo que establecía la ley financiera. Entonces, si metíamos cargo a toditos, ¿ya? Toditos iban a ser memoriales de descargo, 700 descargos, 700 justificaciones legales, 700 justificaciones técnicas. Imagínense, esa auditoría no termina nunca. Entonces el equipo decide, haremos que no sean más de 100. Entonces definen los niveles, dice, los que han percibido en exceso, por decir en un año que supera los $500 a ellos. Pues cuando analizaron los $500, dicen, no, son 300. No, que sean menos, hasta llegar a un número más o menos aceptable de 100 personas. Porque este equipo que está haciendo la auditoría de responsabilidad también tiene que evaluar los descargos. Y los abogados, como les dije, pueden mandar memoriales o de descargos de 60, 70, 80 horas. Hay que leer todo. Muchas veces estábamos observando, digamos, $500 en exceso. Por $500 la auditoría se va a consumir unos $4,000 o $5,000 por recuperar 400. Entonces el equipo tiene que ver hasta dónde abarca su auditoría. Es decir, hasta dónde podemos llegar con esto. La forense, cuando auditamos, hacemos auditoría forense, esta auditoría, por ejemplo, tenemos que ver el tiempo que ocupa el delito, desde cuándo se consumó hasta la finalización. Entonces, cuando se intervino, Sofraco, por ejemplo, del equipo de auditores que fue, dijo, no hay observación. Sofraco, en los últimos 20 años, ha tenido el mismo auditor, la firma de auditoría más grande de Cochabamba, el mismo dictamen, solo le cambiaba en el año. Por lo tanto, estamos respaldados por un informe de auditoría. Conformamos otro equipo de auditoría forense, no nos importa la auditoría financiera. La auditoría financiera solamente nos da si están expresados o no razonablemente los estados financieros, y de manera material, ni siquiera detalle. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver aquí un delito de corrupción, ¿no? De enriquecimiento, si son privados, de enriquecimiento de privados con afectación al Estado. Tenemos que ver algo. ¿Y dónde encontramos el delito? El delito encontramos en un tráfico de influencias que a sus inicios los propietarios de Sofraco, para justificar la concesión que iba a dar el Estado del manejo de un recinto aduanero, estaba en que estos señores presentaron un memorial indicando que eran propietarios de 100 hectáreas, 3 cuadras al sur del hospital psiquiátrico que se encuentra en Quillacollo. Todo el mundo sabe que ahí no hay 100 hectáreas libres, ¿no? Y el Estado le otorga las 100 hectáreas. Y estos señores, 2 años después de 100, compran 10 hectáreas en una zona que está totalmente, siempre en conflicto, ¿ya? La zona de Albazacho. Y resulta que esos terrenos en la práctica no eran de ellos. Y sin embargo se hicieron dar una concesión del Estado para administrar un bien, un servicio público. Entonces ahí está el delito. ¿Cuándo se consumó el delito? Cuando se estaba creando la empresa.
Entonces hay que buscar el origen de ese delito. Y en una auditoría y en un peritaje, quien lo define es el fiscal o el juez. Cuando hace el requerimiento, dice, señores, vayan a tal parte. ¿Ya? Entonces acá, como ven, el peritaje se hace siempre a requerimiento de un juez o de un fiscal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? Sí, Licia, todo bien. Ok. Hasta el día, Lizeth, dime. una curiosidad, ¿quién determina para realizar una auditoría forense? Normalmente contrata el Estado. ¿Ya? Por decir, Entel, antes de intervenir Entel, el Estado no es que puede meterse a la loca así y decir aquí ha habido una dictadura y el Estado se ha metido. Entonces hay que demostrar que esta administración Entel ha habido actos de corrupción. Y como se les dio en exclusividad a los capitalizadores, ¿ya? Habría que demostrar que estos señores han manejado mal esta empresa y han hecho actos de corrupción. Y se les va a meter juicios penales o mejor que devuelvan la empresa, se eviten líos. ¿Ya? Esto se ha hecho con las empresas capitalizadas. Ahora, con las empresas intervenidas, por ejemplo, Sofraco se intervino por lo que ellos hicieron un paro y había interrupción de servicio. La interrupción de servicio constituye pérdida de la concesión. Pero para fundamentar esta pérdida de la concesión hay que hacer una auditoría forense. Demostrar que ha habido actos de corrupción. Lo mismo ocurrido con el yoyero boliviano. El yoyero boliviano, para evitarse conflictos, el presidente con su personal, que estaban impagos en salarios, declara vacación colectiva e interrumpe el servicio. Entonces viene el Estado que te da la licencia para que des este servicio y te interviene. Entonces el Estado hace una auditoría, manda hacer una auditoría forense para ver si esa intervención que se está haciendo en yoyero boliviano, por decir, va a ser para reactivar la empresa o para matar la empresa. ¿Ya? Entonces, normalmente está vinculado al tema del Estado y a la Fiscalía. Pero hay una instancia que es auditoría forense que está inmerso en el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses. Entonces, ¿quién pide al IDIF? Es el fiscal normalmente. Pero el fiscal, dependiendo de lo que se está pidiendo, ve si el IDIF le va a hacer caso o no. ¿Ya? Como ha ocurrido con esa auditoría que pide el fiscal, ya que es un fiscal anticorrupción, que pide la imputación de leyes por comprar alimentos de una empresa que no se supe. Entonces el fiscal dice, el auditor forense va a hacer el trabajo. Y el auditor forense me dice, no me metas a un conflicto donde no tiene salida. ¿Qué informe voy a dar si es delito contratar una empresa si tiene SUPE o no? ¿Entienden? Entonces, estas instancias son legales y es para sustentar. ¿Esa era la pregunta? Sí, Lizeth, gracias. Bien. Entonces, quedamos acá. Voy a subir las transparencias y mostrarlas las otras. ¿Está bien? Cuídense Muchas hasta el gracias. lunes.